Mi papá es oriundo de San Miguel del Padrón, de la vecindad La Rosalía. Pues ahí vivió toda su infancia, su juventud. Ellos ahí tenían su negocio, tenían una fábrica de hojalatería. ¿Cuántos hermanos fueron? Eran 4 hermanos, 2 hembras y 2 varones. ¿Y tienes conocimiento si anterior a él alguien más en la familia se había dedicado al arte o a la música en este caso? No, de por sí fue como un poco complicado que él empezara a cantar, porque sus papás, en aquel momento él empezó muy joven, pues tenían que autorizar el que él escogiera esa carrera, ¿no? Con 17 años. Empezó con la orquesta de los hermanos Castro en el Cabaret Alibar. Ahí estaba Benny Moret, lo escuchó cantar y pues lo invitaron a integrarse a la orquesta Hermanos Castro y pues ahí comenzó todo. ¿Te hizo saber alguna vez en qué momento fue que él se dio cuenta de ese gusto por la música, por el canto? Siempre le gustó mucho cantar, pero esto de empezar en el mundo del arte, yo creo que fue así como dicen, un chiripazo, ¿no? Lo invitan, le gusta, ven que tiene dones, que era un sentimental bolerista y pues ahí comenzó todo. Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro. ¿Y en qué momento es que ya él comienza su carrera como solista? Después de estar con la orquesta Hermanos Castro, sucedió que pues la orquesta se desintegra y pues él decide empezar una carrera como solista. Empieza con la RCA Víctor, que en aquel momento era la disquera que estaba en Cuba, cuando aquello de las vitrolas, las famosas vitrolas, netamente era bolerista. Lo que pasa que durante todo el trayecto de la carrera, por lo mismo del trabajo, de las presentaciones en cabaret, producciones y demás, pues sí incursionó en muchísimos géneros. Era de esa época donde los cantantes eran más expresivos, más sentimentales. Entonces yo creo que fue una gama muy amplia de género lo que él manejaba, pero era un bolerista, era un neto bolerista. ¿Tuvo Quino Morán algún compositor favorito? No, Quino interpretaba a todo el mundo. Canciones de Lourdes Torres, canciones de Juan Almeida Bosque, canciones de Adolfo Guzmán, es decir, de todo. ¿Llegó él a componer alguna vez? Hizo sus composiciones, pero yo creo que nunca grabó nada suyo, pero sí escribía mucho, le encantaba mucho la poesía, escribía artículos y era cosa que pues solo nosotros los que estábamos con él pues lo conocíamos, ¿no? ¿Tenía alguna pieza que fuera su favorita o que fuera por la que más se le reconocía? El hit de Quino fue Quién sabe corazón. Eso fue un hit en Cuba. Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por vivir soñando. ¿Cuántos hijos tuvo Quino Morán? Bueno, conocidos somos 6. ¿Y alguno, además de ti, siguió sus pasos? Mi hermano Hanoi cantaba cuando era niño, hizo muchos programas de escenario escolar y demás, y ya después no siguió cantando, pero sí se dedicó al arte. Él es diseñador gráfico, ha trabajado con Silvio, con Pablo, hace discos, hace documentales. Y me imagino que evidentemente en el caso tuyo, por ese referente tan grande que tenías en tu padre. Desde muy chico, yo empecé con María Álvarez Ríos, en un grupo que se llamaba Meñique, que trabajábamos ahí en la sala Tespi del Hotel Habana Libre, y ya después, pues imagínate, pues viviendo dentro de artistas, pues yo seguí el camino, ¿no? Empecé en la Escuela Nacional de Artes, después pasé al Instituto Superior de Artes, con 17 añitos entré en la empresa Adolfo Guzmán. Y en ese caso, ¿tu padre alguna vez te hizo saber si él deseó que alguno de sus hijos siguiera sus pasos? Él era muy feliz con que yo estuviera en ese mundo. Él era una persona que no se metía en lo que hacías, pero siempre estaba ahí aconsejándote, mira, esto está bien, este número te queda bien, no debes cantar así. Él era una persona muy observadora. No. Él te daba el consejo y tú decidías qué hacer o no. Había veces que nosotros estábamos 3-4 meses sin vernos porque él vivía en Guanabo, yo vivía en Viborapar, pero nunca dejábamos de hablarnos. Mi papá era para mí todo. Se pudiera decir como que el amigo confidente, una persona con la que yo podía hablar de todo. Besos, ardientes que tú solo sabes dar.
qué otros cantantes o músicos tenía Quino Morán una estrecha relación de amistad? Yo creo que con Media Habana. Quino es de los cantantes, o se pudiera decir de los artistas, vamos a hablar de artistas, que tenía amistad con todo el mundo. Hasta los jóvenes les pedían consejos. Y amistad, no te puedo decir. En mi casa estaba llena de gente. Yo de niño lo mismo veía llegar a Omara, que a Elena, que a Nina y Alberto. Es decir, a toda la gente. Lourdes Torres, los modernistas. Es decir, y pues ahí estaba todo el mundo. Eva Rodríguez, Manolo Rifat. Más que amigos, yo creo que eran como una familia. Esa generación de artistas fue muy fuerte dentro de la cultura y de la sociedad cubana. Sales tú, joven, con otro estilo, cantando otro tipo de género musical, pues claro, todo el mundo te va a hacer una relación, ¿no? Entonces, pues yo traté de seguir sus pasos de una manera a lo mejor distinta, porque yo estaba en otro mundo, otro género, otra época, pero siempre respetando que llevaba un nombre, que era Quinito Morán, la descendencia de Quino Morán. ¿Y qué fue lo que más admiraste en él? Su carácter. Quino era el hombre más increíble del mundo. Él era mi amigo. Quino siempre estaba feliz, siempre estaba contento. Te decía que a todo le tenías que sacar la parte buena. Era muy divertido. A pesar de que yo no soy así, pero era lo que me encantaba de él. Que para él no había nada malo, para él no había nada difícil, para él no había momentos tristes. Él siempre decía que a las cosas, las situaciones difíciles en la vida, había que ver cómo se le sacaban las partes buenas. Hablando de los consejos que siempre te daba, ¿hubo alguno que siempre tuviste presente, ya fuera para la vida o para tu profesión? Sí, hay uno que recuerdo mucho, es decir, cuando yo empecé como cantante profesional, él siempre me decía que me tenía que recordar que ante todo yo era un artista, que yo era del público, que yo le debía respeto a la gente. No era dejar de ser yo, pero sí tenía que cambiar en algunos sentidos, ¿no? Yo tenía que ser una persona responsable, que lo más importante que tenía un artista era el descanso, sobre todo un cantante. Voy a regalarte un tocadisco para que tú escuches mis canciones. Voy a regalártelo, mi vida, para que te llenes de emociones. Quino Morán era un nombre artístico. Mi padre se llamaba Joaquín Molto Corominas. Cuando Quino empezó a cantar con la RCA Víctor, que fue su primera disquera, el diminutivo de Joaquín es Quino. Entonces le pusieron Quino y el Morán fue algo que se inventaron para que fuera un nombre más comercial, Quino Morán. ¿Qué era lo que más disfrutaba hacer Quino Morán en su tiempo libre? Él vivió muchos años en Guanabo, tenía su casa allí en la playa, su jardín, su parque era la arena. Él se levantaba muy temprano y lo primero que hacía era irse a meter al mar. Y ya salía del mar, se ponía su short, porque eso era su vida, su short y su camiseta, y así se iba a un café que quedaba ahí en la avenida de Guanabo a tomarse su cafecito con sus amigos en el parque. Ahí hasta cantaba y formaba sus guateques. Le gustaba muchísimo leer. Era una persona muy estudiosa y ya en la tarde hacía lo mismo. Ya cuando estaba oscureciendo, él se iba al mar, se daba su baño y se regresaba. En sus últimos años de vida, él decidió ir a vivir a esa casa. Pues tenía muchos cabarets, centros nocturnos, demás. Se reunía con sus amigos, hacían peñas. Allí había un movimiento cultural bastante fuerte en Guanabo, de muchos artistas que eran de ahí. Quiero que tú escuches, poseída, si te contara no lo puedes olvidar. Quién sabe, corazón, que te recuerde que nos he visto yo en el mar. ¿Qué no le gustaba? ¿Qué lo podía hacer enojar? La mentira. Nosotros todos los hermanos crecimos con una fuerte conciencia de lo peligrosa que era la mentira. Él siempre nos decía, la verdad aunque sea fea, aunque sea dura, pero me la dicen, no me estén mintiendo, porque no le gustaba ni la mentira ni la hipocresía. Y mi madre era igual, es decir, ellos se divorciaron, yo era muy chico, yo nunca me enteré,
Me enteré como a los 20 años que estaban divorciados, que ya no eran pareja, porque siguieron viviendo juntos y mi papá llegaba a mi casa cuando ya no vivía con nosotros. Mi mamá se volvió a casar, pero el señor sabía que Quino era el rey de la casa, como si fueran dos hermanos. Después que pasaron los años, que ya los dos tenían casi 70 años, se volvieron a casar ellos dos, no como pareja, como realmente como una pareja, pero sí para salvar todas las cosas que tenía la familia, ¿no? Para que nosotros nos quedáramos respaldados con algo. Y de por sí murió, mi papá fue viudo de mi mamá, y nosotros nos educamos en eso, en no decir mentira, en no ser hipócrita. Es decir, él te decía las cosas en la cara así clarito como iba, él no te adornaba nada, al pan pan y al vino vino, así era Quino Morán. En el caso de tu papá, ¿se volvió a casar? Se casó con la mamá de mi hermano más chico, del Quinito más chico, se pudiera decir. Ella de por sí se mantuvo junto a él hasta los últimos años de su vida. Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Me imagino que hayas tenido la posibilidad de cantar en muchas ocasiones con tu papá. Muchas ocasiones de compartir escenario con él, muchísimas giras hicimos juntos. Y sí, tuve la suerte de grabar con él también. Está un número de Alfredo Martínez, ¿Dónde está tu amor?, que lo grabamos a dúo. Dime dónde está aquel beso que anhelante me has dejado esperando. Dime si están allí, dónde está el sol, si en la playa que ayer vio nuestro amor. ¿Y cómo era trabajar junto a tu padre? ¿Era muy exigente? Mira, es lo que te digo, esa generación fue muy profesional. Es decir, él no te salía a escena, sino te salía impecable. Y a pesar de los años, ya después que pues ya era adulto, él era muy osado, es decir, él era muy, muy adelantado a la época. Germán Pinelli lo catalogó como el galán de las 1000 novias. Él tenía sus grabadoras de cinta, tenía su estudio en casa y pues él se ponía a cantar sus canciones y mi mamá y mi papá en la noche ya muy tarde, ellos a esa hora se ponían a compartir en la sala, se sumaban sus tragos y demás y Quino aprovechaba para ensayar. ¿Con qué edad fallece Quino Morán? Fallece a la edad de 74 años, falleció en su casa de Guanabo, fue un 25 de noviembre del año 2006. Si tuvieras la oportunidad de traer al presente un momento de la vida o de la carrera de Quino Morán, ¿cuál escogerías? Pues yo creo que el momento o la primera presentación que hice con él. Nos llama el director de La Gran Escena, nos pidió grabar precisamente este tema que te comento que fue muy ¿Dónde está tu amor?, de Alfredo Martínez. Y pues esa fue la primera vez que yo trabajé con él. Era mucha responsabilidad cargar con ese nombre, porque todo el mundo conocía a mi papá. Y era un artista que se va bien con todo el mundo. Yo creo que el único momento en que yo lo vi triste fue el día que murió mi madre. Entonces yo me recuerdo que cuando mi madre enferma, él me pide de favor que él no quiere verla. La viene a ver el día que muere. Cada vez que quiero yo abrazarte, una dosis de tienes que decir una y otra vez. Bueno, Quinito, más que agradecido de que hayas aceptado conceder esta entrevista para recordar y homenajear a ese grande que fue Quino Morán. Agradecido yo a ti, que te hayas tomado el trabajo de buscarme y de hacer esto que estás haciendo, que es muy, muy valioso, ¿no? El tener a la gente que ya no está, que la gente que fueron glorias de Cuba, vivas, solamente se puede lograr de esta manera.